Continuando entonces con la lectura, dice así. La corteza suprarrenal utiliza múltiples fuentes de colesterol para asegurar un aporte adecuado de sustrato para la esteroidogénesis. Estas fuentes comprenden: 1. Colesterol y ésteres de colesterol circulantes captados por medio de la vía del receptor de LDL. 2. Liberación de colesterol a partir de reservas de colesterol éster endógenas por medio de activación de la colesterolesterasa. Y 3. Aumento de la biosíntesis de nuevo. Los mecanismos por los cuales la hormona suprarrenocorticotrópica estimula la translocación de colesterol hacia la matriz mitocondrial interna no se encuentran bien definidos. Se han propuesto varios mediadores probables del aporte agudo de colesterol a las mitocondrias, entre ellos una fosfoproteína de 30 kilodaltons inducida por la hormona suprarrenocorticotrópica en todos los tejidos esteroidogénicos primarios, el receptor de benzodiazepina periférico y proteína acarreadora de esterol-2. A últimas fechas se logró la clonación del cDNA que codifica para fosfoproteína de 30 kilodaltons denominada proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda, Steroidogenic Acute Regulatory Protein, o STAR, y se demostró que activa a la esteroidogénesis. Tiene importancia, al parecer, las mutaciones del gen que codifican para la STAR. Se encuentran en sujetos con hiperplasia lipoide suprarrenal congénita, trastorno congénito infrecuente, en el cual las células suprarrenales muestran ingurgitación con depósitos de colesterol consecutivos a inhabilidad para sintetizar cualesquiera hormonas esteroides. Este daño orienta hacia una participación clave de la STAR en el suministro regulador de colesterol para la vía biosintética de esteroides. Un componente de importancia del efecto trófico de la hormona suprarrenocorticotrópica es el aumento de la transcripción de los genes que codifican para las enzimas esteroidogénicas individuales, con incrementos relacionados de la capacidad esteroidogénica de la glándula. Aun cuando los mecanismos moleculares todavía se encuentran en investigación, parece ser que diversos reguladores de la transcripción median la inducción de la esteroidehidroxilasas por la hormona suprarrenocorticotrópica. Efectos extrasuprarrenales de la hormona suprarrenocorticotrópica. A dosis grandes, el uso de dicha hormona en animales con suprarrenalectomía causa diversos cambios metabólicos, entre ellos cetosis, lipólisis, hipoglucemia, o sea, inmediatamente después del tratamiento, y resistencia a la insulina en etapas más tardías después de la administración de hormona suprarrenocorticotrópica. Debido a las dosis grandes de hormona suprarrenocorticotrópica que se requieren, hay dudas con respecto a la importancia fisiológica de esos efectos extrasuprarrenales. Esta hormona también mejora el aprendizaje en animales de experimentación. Esta última acción parece ser no endocrina y es mediada por medio de receptores distintos en el sistema nervioso central. Es clásico que los individuos con insuficiencia suprarrenal primaria e incremento persistente de las cifras de hormona suprarrenocorticotrópica presenten hiperpigmentación. Esta última quizá depende de la activación del receptor MSH sobre los melanocitos por la hormona suprarrenocorticotrópica, quizá como consecuencia de la identidad de esta última y la MSH en los primeros 3 aminoácidos de cada una de sus secuencias. Regulación de la secreción de hormona suprarrenocorticotrópica. Eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Las fluctuaciones de las velocidades de secreción de glucocorticoides están determinadas por fluctuaciones de la liberación de hormona suprarrenocorticotrópica por los corticotropos hipoficiarios.
Estos a su vez están regulados por la hormona liberadora de corticotropina, CRH, hormona peptidoliberadora generada por neuronas del hipotálamo endocrino que contienen hormona liberadora de corticotropina. Esos tres órganos se denominan en conjunto eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, sistema integrado que conserva cifras apropiadas de glucocorticoides, como la figura 59.4, el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, HPA, y su comunicación bidireccional con el sistema inmunitario. Entonces arriba el hipotálamo con sus neuronas que contienen CRH. Este va a producir CRH a la parte anterior de la hipófisis. Ahí están los corticotropos. Este va a producir ACTH a la corteza suprarrenal, donde hay células fasciculadas. Estas van a producir cortisol. Este cortisol va a tener una regulación negativa nuevamente hacia la hipófisis y el hipotálamo, o también al sistema inmunitario, a los linfocitos, macrófagos, monocitos y neutrófilos, para que produzcan interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral TNF-alfa, para que produzcan nuevamente, que se envían entonces esas señales al hipotálamo y a la hipófisis. Eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, HPA, y su comunicación bidireccional con el sistema inmunitario. Esa es la figura 59.4. Hay tres niveles característicos de regulación del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal: ritmo diurno de la esteroidogénesis basal, regulación por retroalimentación negativa por glucocorticoides suprarrenales e incrementos notorios de la esteroidogénesis en la respuesta al estrés. El ritmo diurno depende de centros neuronales superiores que reaccionan a ciclos de sueño-vigilia, de modo que las cifras de hormonas suprarrenocorticotrópicas son máximas durante las primeras horas de la mañana, lo cual hace que las concentraciones circulantes de glucocorticoides alcancen un máximo alrededor de las 8 am. Como se comenta más adelante, la regulación por retroalimentación negativa ocurre en múltiples niveles del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, y es el principal mecanismo que opera para conservar las concentraciones circulantes de glucocorticoides dentro de los límites apropiados. Los estímulos que generan estrés pueden anular esos mecanismos normales de control por retroalimentación negativa, lo cual da pie a incrementos notorios de las concentraciones plasmáticas de esteroides suprarrenocorticales. El sistema nervioso central integra diversas influencias positivas y negativas sobre la liberación de hormonas suprarrenocorticotrópica. Como hemos visto, estas señales convergen en las neuronas, pero bueno, ese esquema decía se mostraba las interacciones reguladoras complejas entre el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal y la red inmunitaria inflamatoria. Positivo indica un regulador positivo, negativo indica un regulador negativo, pero ya habíamos leído todo eso. Estábamos diciendo que esas señales convergen en las neuronas que contienen hormona liberadora de corticotropina, que están agrupadas en gran parte en la región parvocelular del núcleo hipotalámico paraventricular y hacen conexiones axónicas con la eminencia media del hipotálamo. Después de la liberación hacia el plexo hipoficiario, la hormona liberadora de corticotropina se transporta por medio de este sistema, porta hacia la hipófisis, donde se une a receptores de membrana específicos sobre corticotropos. En el momento de la unión a hormona liberadora de corticotropina, el receptor de la misma activa a la adenilciclasa e incrementa las concentraciones de CAMP dentro de los corticotropos, lo que aumenta en última instancia tanto la biosíntesis de hormona suprarrenocorticotrópica como la secreción de la misma.
El receptor de hormona liberadora corticotropina humano ha sido objeto de clonación y se ha demostrado que su secuencia asemeja de modo más estrecho a la de la familia de los receptores acoplados a proteína G. De calcitonina péptido intestinal vasoactivo, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Arginina vasopresina. La arginina vasopresina, AVP, también actúa como secretagogo para corticotropos, lo que potencia mucho las acciones de la hormona liberadora de corticotropina. Según se determina a partir de estudios en animales, la potenciación del efecto de la hormona liberadora de corticotropina por la arginina vasopresina quizá tiene una participación de importancia fisiológica en la magnitud completa de la reacción al estrés. La arginina vasopresina también se produce en las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular, así como en neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico, y se secreta hacia el plexo hipoficiario a partir de la eminencia media. Después de unión a receptores de membrana específicos, la arginina vasopresina por medio de proteínas G activa a la fosfolipasa C, lo que genera diacilglicerol y 1,4,5-inositol trifosfato como mensajeros para la liberación de hormona suprarrenocorticotrópica. En contraste con la hormona liberadora de corticotropina, la arginina vasopresina al parecer no incrementa la síntesis de hormona suprarrenocorticotrópica. Retroacción negativa de los glucocorticoides. Los glucocorticoides inhiben la secreción de hormona suprarrenocorticotrópica mediante efectos directos e indirectos sobre neuronas que contienen hormona liberadora de corticotropina para disminuir las cifras de mRNA de dicha hormona, así como la liberación de esta última y por medio de efectos directos sobre los corticotropos. La acción sobre la liberación de hormona liberadora de corticotropina puede estar mediada por receptores de corticosteroides específicos en el hipocampo, que se propone tienen importancia en la inhibición por retroalimentación negativa ejercida por glucocorticoides. A cifras más bajas de cortisol, el receptor de mineralocorticoide tipo 1, que posee más afinidad por los glucocorticoides y se localiza de modo primario en el hipocampo, es la principal especie ocupada. A medida que aumentan las concentraciones de glucocorticoides, el receptor de estos últimos, el tipo 2, también queda ocupado conforme se excede la capacidad del receptor de mineralocorticoides. La actividad basal del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal al parecer está controlada por ambas clases de receptor, en tanto que la inhibición por retroalimentación por glucocorticoides comprende de modo predominante al receptor de glucocorticoides.